El marido lleva a su amante a la boda de su hermana, pero no sabía que la boda era un espectáculo de lujo y perfección. Mesas decoradas con flores blancas, luces doradas colgando del techo, el murmullo de los invitados mezclándose con la suave melodía de un cuarteto de cuerdas. Álvaro entró con paso firme, con Clara del brazo, sintiéndose intocable. Había perfeccionado el arte de la traición, moviéndose con discreción y sin levantar sospechas. Su esposa, Julia, creía que él estaba inmerso en el trabajo, en reuniones interminables. Pero la verdad era otra. Clara no era una aventura pasajera. Era una presencia constante en su vida, un deseo convertido en hábito. Sonrió con confianza, ignorando que, en cuestión de minutos, todo su mundo comenzaría a desmoronarse. El primer indicio de que algo no andaba bien llegó en forma de un sonido seco y repentino. La madre de Álvaro, Victoria, dejó caer su copa de champán, salpicando el fino mantel de lino con el líquido dorado. Sus manos temblaban, sus ojos fijos en Clara, como si hubiera visto un fantasma. El ruido hizo que varias cabezas se giraran, pero Álvaro no prestó demasiada atención. Pensó que era la típica reacción de su madre, siempre tan estricta con la moral y las apariencias. Pero lo que no entendía era la razón de su pálido rostro, la forma en que su pecho subía y bajaba rápidamente, como si le faltara el aire. Clara, por su parte, se sintió incómoda. No era una mujer que se intimidara fácilmente, pero la mirada de Victoria la hizo estremecer. No era solo desaprobación, era algo más profundo, más visceral. Tal vez le recuerda a alguien, pensó, intentando convencerse de que su nerviosismo no tenía fundamento. Se inclinó hacia Álvaro y susurró: «¿Siempre es así de intensa tu madre?» Él sonrió con suficiencia, acariciándole la mano con los dedos. «No le hagas caso, es solo su forma de marcar territorio». Pero Victoria no apartaba la vista. Su expresión se transformó en algo indescifrable, y sin decir una palabra, se giró y se alejó rápidamente hacia una de las terrazas del salón. Álvaro frunció el ceño. Su madre nunca había sido de las que huyen de una situación, siempre había sido la primera en enfrentar cualquier problema de frente. Quizás estaba molesta por la presencia de Clara, lo cual era entendible. Aunque su familia no sabía de su aventura, era evidente que la mayoría la consideraría inapropiada. Pero algo en la reacción de su madre no encajaba del todo. Dejó escapar un suspiro y se sirvió una copa de vino, intentando ignorar la sensación de incomodidad que comenzaba a instalarse en su pecho. A pocos metros, su padre, Fernando, observaba la escena en silencio. No era un hombre de grandes gestos, pero cualquiera que lo conociera bien notaría la tensión en su mandíbula, el modo en que apretaba el vaso entre los dedos. Sus ojos recorrieron a Clara con una intensidad que la hizo removerse en su asiento. «¿Lo conoces?», preguntó ella en voz baja a Álvaro, fingiendo indiferencia. «Es mi padre», respondió él con un leve encogimiento de hombros, sin notar el modo en que su amante apartaba la vista. Clara no entendía por qué la incomodaba tanto aquella mirada. Había algo familiar en el rostro de Fernando, una sombra de reconocimiento que no lograba ubicar. En el otro extremo del salón, Julia, la esposa de Álvaro, conversaba animadamente con unas amigas. Ajena a todo, sonreía con tranquilidad, creyendo que su esposo estaba, como siempre, a su lado. Ella confiaba en Álvaro. Nunca se le había cruzado por la cabeza la posibilidad de una traición, y mucho menos una de semejante magnitud. La ironía del momento era cruel. Mientras ella brindaba por el amor y la fidelidad, su marido sostenía la mano de otra mujer bajo la mesa, con el descaro de quien cree que nunca será descubierto. De pronto, la música cambió a un vals y la novia, hermana de Álvaro, tomó la pista con su flamante esposo. Todos se giraron para mirar, aplaudiendo y admirando la elegancia de la pareja. Pero Álvaro, por primera vez en la noche, sintió que algo en el aire había cambiado. No era solo la música o la reacción de su madre. Era algo más, como si hubiera pisado un terreno inestable sin darse cuenta. Como si estuviera al borde de un abismo y aún no lo supiera. Victoria regresó al salón, pero no volvió a su asiento. En lugar de eso, se dirigió a su esposo y le habló en un susurro urgente. Fernando, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, dejó su vaso sobre la mesa con un movimiento brusco. Se pasó una mano por la cara y cerró los ojos un instante, como si estuviera reuniendo fuerzas. Después, asintió lentamente. Clara notó el intercambio con una sensación de incomodidad creciente. Estaba acostumbrada a miradas de desprecio, especialmente de esposas celosas o madres conservadoras, pero esto era diferente. Esto no era desprecio, era desconcierto, era miedo, era un reconocimiento inquietante que la hacía querer salir corriendo.
Sin previo aviso, Fernando se levantó y se dirigió hacia ellos. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza. Álvaro lo vio acercarse con el ceño fruncido, sin entender el repentino cambio de actitud. Cuando su padre llegó a su lado, lo miró fijamente y, con una voz que no admitía réplica, dijo: «Quiero que esta mujer se vaya. Ahora». El mundo pareció detenerse por un segundo. Álvaro sintió una oleada de furia recorrer su cuerpo. ¿Su padre se atrevía a humillar a Clara de esta manera, en plena fiesta, delante de todos? Se levantó con brusquedad, dispuesto a enfrentarlo. «¿De qué estás hablando? No tienes ningún derecho a decir eso». Pero Fernando no se inmutó. Su mirada estaba clavada en Clara, y en sus ojos había algo que heló la sangre de la joven. El salón entero parecía contener la respiración. Julia, desde la distancia, frunció el ceño, extrañada por la tensión en el aire. Los murmullos comenzaron a circular entre los invitados. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el padre del novio estaba echando a una invitada en medio de la celebración? Clara abrió la boca para hablar, pero Fernando levantó una mano, cortándola en seco. Su voz sonó más baja, más firme, más peligrosa. «Esto no puede continuar». Y por primera vez en toda la noche, Clara sintió verdadero miedo. Victoria apenas podía mantenerse en pie. Después de lo que acababa de presenciar, sentía que el aire le faltaba, que el peso de los años y los secretos la aplastaban sin piedad. No se molestó en disculparse con nadie, ni en dar explicaciones. Salió al jardín, tambaleándose, sintiendo que sus piernas la traicionaban. Se apoyó en una columna, tratando de ordenar sus pensamientos. No podía ser ella. Había pasado tanto tiempo, tanto silencio, tanto esfuerzo en borrar el pasado. Y ahora, de repente, Clara estaba allí, frente a ella, sonriendo con la seguridad de que no tiene idea de la tormenta que acaba de desatar. Mientras tanto, Álvaro estaba furioso. Nunca había visto a su padre actuar así, con una frialdad tan marcada, con una urgencia tan inusual. «No entiendo qué te pasa, pero no tienes derecho a tratarla así», espetó, con los puños apretados. Clara, desconcertada, le tomó del brazo, sintiendo la rigidez en su postura. «Álvaro, por favor, no hagas una escena aquí». Pero no podía dejarlo pasar. Sentía que su orgullo estaba siendo pisoteado, que su padre estaba cruzando un límite que no debía. «No voy a permitir que la humilles de esta manera», sentenció, sin darse cuenta de que las palabras de su padre escondían una verdad mucho más peligrosa. Fernando, sin embargo, no retrocedió. Al contrario, su expresión se endureció aún más. «No tienes idea de lo que dices», murmuró. Sus ojos pasaron fugazmente de Álvaro a Clara, y en ellos no había enojo ni rabia, solo desesperación. Álvaro vio el temblor casi imperceptible en la mandíbula de su padre y sintió algo extraño en su pecho. Algo no estaba bien, y no se trataba de una simple desaprobación. Algo más profundo, más oscuro, estaba ocurriendo. Julia, que hasta ese momento no había prestado atención a lo que sucedía, sintió un cosquilleo en la nuca. Algo en la postura de su esposo le pareció extraño. La forma en que se paraba frente a Clara, protegiéndola como si fuera algo más que una simple amante. Los susurros entre los invitados aumentaban. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué el padre de Álvaro estaba armando semejante escándalo? Julia frunció el ceño, preguntándose por qué tenía una extraña sensación de que las cosas estaban a punto de explotar. Victoria volvió a entrar al salón, pero no se acercó. Desde un rincón, observó la escena con el corazón en la garganta. Cada fibra de su ser le decía que debía intervenir, que tenía que poner fin a todo esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero no podía moverse, no podía hablar, porque si lo hacía, si revelaba la verdad en ese instante, la boda de su hija se convertiría en un desastre absoluto. Y Álvaro nunca le perdonaría haber callado durante tantos años. Clara sintió la necesidad de hablar. No entendía lo que estaba pasando, pero podía sentir la tensión en cada mirada, en cada murmullo. «Señor, si he hecho algo para ofenderlo, le aseguro que no era mi intención», dijo, con una calma que no sentía. Fernando cerró los ojos un instante, como si esas palabras le dolieran más de lo que deberían. «No es lo que hiciste, es quien eres». Su voz fue baja, pero lo suficientemente clara como para que Álvaro y Clara la escucharan. Álvaro sintió que su paciencia se agotaba. ¿Qué demonios significa eso? Sus palabras fueron como un disparo en la sala. Algunos invitados giraron sus cabezas con curiosidad. Victoria sintió un espasmo en el pecho. «No, no ahora, no así». Miró a su esposo, suplicándole en silencio que no lo hiciera, que se callara,
que lo resolvieran en privado. Pero Fernando ya no podía contenerlo. Julia avanzó un paso, entrecerrando los ojos. Álvaro rara vez perdía la compostura en público. Si estaba reaccionando así, significaba que esto era mucho más que una simple discusión familiar. Y entonces, notó algo que hasta ese momento había pasado por alto: la expresión de Clara, la forma en que sus labios se apretaban, la ligera palidez en su piel, el leve temblor en sus dedos. Ella tampoco entendía lo que estaba ocurriendo, pero sentía que era algo grande, algo que iba más allá de una simple desaprobación paternal. Victoria se llevó una mano a la boca cuando vio a su esposo dar un paso más hacia Clara. Su corazón latía con una violencia insoportable. No lo hagas, no lo digas. Pero Fernando ya no tenía vuelta atrás. No podía seguir permitiendo que Álvaro jugara con fuego, que llevara su vida al borde del desastre sin siquiera sospecharlo. Clara, comenzó, pero la voz le tembló. Álvaro entrecerró los ojos, expectante. Y entonces, sin previo aviso, Victoria intervino. No podía soportarlo más. Se acercó a Álvaro y le tomó del brazo con fuerza, sus dedos fríos sobre su piel caliente. «Tienes que alejarte de esa mujer», susurró con urgencia. Álvaro se giró hacia ella, sorprendido. Su madre nunca hablaba así, nunca usaba ese tono. Pero antes de que pudiera preguntar nada, ella añadió: «Por favor, hijo, escúchame esta vez». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo esto estaba tomando un giro demasiado extraño, demasiado intenso. Miró a Álvaro, buscando respuestas, pero él estaba igual de confundido que ella. Se acercó a él y tomó su mano. «Si quieres que nos vayamos, dímelo tú. No dejaré que nadie me trate como si fuera un problema». Sus palabras fueron firmes, pero su corazón latía con fuerza. Fernando apretó los puños. No quería decirlo. No aquí, no así. Pero si Álvaro no hacía caso, si insistía en seguir con esto, entonces no tendría más opción que revelar la verdad. Victoria lo miró con súplica, rogándole en silencio que aguantara un poco más. Pero el problema era que ya no quedaba tiempo. Clara ya no podía ignorarlo. Había sentido miradas inquisitivas antes, pero esto era diferente. No era solo desaprobación o curiosidad, era algo más profundo. Como si aquellos ojos que se posaban en ella estuvieran buscando algo, tratando de encajar piezas de un rompecabezas que ella desconocía. Sostuvo su copa de vino con firmeza y miró a su alrededor. Algunos invitados disimulaban, pero otros ni siquiera se molestaban en ocultar su interés. Se removió en su asiento, sintiendo que el aire en la sala se volvía más denso, más pesado. No entendía qué estaba pasando, pero podía sentirlo. Una tormenta se estaba gestando a su alrededor. Victoria observaba a Clara desde la distancia. No podía dejar de mirarla. Su mente viajaba décadas atrás, a un tiempo que había intentado olvidar, a una historia que se suponía enterrada. No podía creer lo que estaba viendo. Era como si el pasado la hubiera alcanzado de golpe, riéndose de su ingenuidad por pensar que jamás la encontraría. Su marido, Fernando, se mantenía rígido a su lado, con los labios apretados y la respiración contenida. «Tenemos que hablar con ella», susurró Victoria con urgencia. Fernando negó con la cabeza, sin apartar la mirada de la joven. «No aquí, no ahora». Pero ambos sabían que ya no tenían control sobre la situación. Álvaro notó la rigidez de su madre y sintió un nuevo brote de irritación. Nunca la había visto tan alterada. Si su padre actuaba de manera extraña, aún podía entenderlo. No sería la primera vez que él imponía sus opiniones sin explicaciones. Pero su madre era diferente. Ella siempre había sido la roca de la familia, la que resolvía los problemas con mano firme y mirada serena. Y sin embargo, ahí estaba, pálida, temblorosa, evitando mirar a Clara directamente. Algo en su expresión le provocó una punzada de incomodidad. ¿Qué demonios estaba pasando? Julia también había notado el extraño comportamiento de su suegra. Se acercó a Victoria con una sonrisa amable, intentando romper la tensión. «¿Está todo bien, señora?» Victoria tardó un segundo en reaccionar y, cuando lo hizo, su respuesta fue torpe. Sí, solo estoy un poco cansada». Julia frunció el ceño. No era la típica respuesta calculada de su suegra. Algo la inquietaba de verdad. Siguiendo su mirada, se percató de que Victoria no dejaba de observar a Clara, como si estuviera viendo un espectro del pasado. Mientras tanto, Clara empezaba a sentirse sofocada. La música, la conversación animada de los invitados, la calidez del salón, todo parecía ajeno a la sensación de incomodidad que la envolvía. Se giró hacia Álvaro y le murmuró: «Siento que me están observando como si hubiera hecho algo malo».
Él le tomó la mano con ternura y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No les hagas caso. Mi familia es complicada, pero se acostumbrarán a ti. Sin embargo, ni siquiera Álvaro creía del todo en sus propias palabras. El verdadero problema era su padre. Fernando no había dejado de observar a Clara desde que ella llegó, y no con desagrado, sino con una intensidad perturbadora. Parecía estudiar cada facción de su rostro, cada movimiento, como si tratara de confirmar algo. En un momento, Clara levantó la vista y sus miradas se encontraron. Fernando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como mirarse en un espejo del pasado. Los recuerdos lo golpearon con la fuerza de un vendaval. La última vez que había visto ese rostro, Clara era apenas un bebé. Había jurado que jamás se cruzarían de nuevo. Había intentado borrar todo aquello de su vida. Y, sin embargo, ahí estaba ella, delante de él, sin saber quién era, sin saber lo que significaba su presencia en esa fiesta. Sintió el pulso acelerarse. Si Clara no sabía la verdad, no tardaría en descubrirla. Y cuando lo hiciera, todo explotaría. Victoria lo vio ponerse de pie y supo que había llegado el momento que tanto temía. Se acercó a él y le susurró, con una súplica desesperada: «No hagas nada aquí. Te lo ruego». Pero Fernando ya no la escuchaba. Cruzó el salón con pasos firmes, ignorando las miradas de los invitados, con un solo objetivo en mente. Se inclinó sobre su esposa y murmuró algo en su oído. Victoria llevó una mano a la boca, ahogando un jadeo. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. Clara vio la reacción de Victoria y un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. Se había topado con suegras difíciles antes, pero esto era otra cosa. No era una simple cuestión de aprobación. Era miedo, miedo genuino. Y lo más inquietante era que ella no tenía ni idea de por qué. Álvaro vio a su madre apartarse y su paciencia se agotó. Se puso de pie con brusquedad, atrayendo varias miradas. ¿Alguien me puede explicar qué demonios está pasando aquí? Su voz cortó el aire, pero nadie respondió. Su padre lo miró, su madre bajó la cabeza, y Clara sintió que su estómago se contraía. Algo muy grande estaba ocurriendo, y ella estaba en el centro de todo. La fiesta seguía su curso, pero para Álvaro, Clara y sus padres, el mundo había dejado de girar. El ambiente en la mesa estaba cargado de una tensión insoportable. Clara, aunque intentaba aparentar tranquilidad, sentía que estaba atrapada en una escena fuera de su control. El modo en que los padres de Álvaro la miraban, sus susurros a espaldas de todos, el nerviosismo de Victoria, todo indicaba que algo grave ocurría. ¿Pero qué? Miró de reojo a Álvaro, esperando que él le diera alguna pista, pero su ceño fruncido y su mandíbula tensa le confirmaron que él estaba tan perdido como ella. Entonces, Fernando rompió el silencio. «Quiero que te vayas», dijo de manera tajante, su voz firme como una sentencia. No levantó la voz, pero la autoridad en su tono hizo que Clara sintiera un escalofrío en la espalda. La petición no fue una sugerencia, sino una orden. Todos los que estaban cerca y oyeron la frase detuvieron la conversación. Clara sintió que el aire le faltaba. Nunca en su vida alguien le había hablado con ese nivel de desprecio y urgencia. «¿Perdón?», preguntó, como si no hubiera escuchado bien. Pero Fernando no repitió sus palabras. Solo la miró, como si esperara que ella se pusiera de pie y desapareciera de inmediato. Álvaro reaccionó de inmediato, su enojo explotando sin contención. «¿Qué demonios estás diciendo?», exclamó, poniéndose de pie con tanta fuerza que la silla se arrastró ruidosamente por el suelo. «No tienes derecho a tratarla así». Clara sintió que su piel ardía, no por la vergüenza, sino por la furia que crecía en su interior. No entendía la hostilidad de Fernando, pero tampoco iba a quedarse allí como una niña regañada. «Con todo respeto, señor, no creo haber hecho nada que justifique que me hable de esa manera». Su voz fue firme, pero su corazón latía con fuerza. Victoria, que había estado en completo silencio hasta ese momento, tocó el brazo de su esposo, suplicante. «Fernando, por favor, no aquí». Pero él no la miró. Sus ojos estaban fijos en Clara, con una mezcla de angustia y determinación. «Esto no puede continuar», murmuró. Álvaro sintió que la paciencia se le agotaba. Dio un paso adelante, como si se preparara para un enfrentamiento. «¿Qué demonios significa eso? ¿Desde cuándo decides quién puede o no estar en mi vida?». Su voz resonó en la sala. Clara sintió que su estómago se encogía. Había algo en la forma en que Fernando la miraba que no encajaba. No era simple desaprobación. Era algo más, algo que la hacía sentir expuesta de una manera que no comprendía. Julia, que hasta entonces había estado observando desde la distancia, decidió intervenir.
Se acercó a Álvaro y puso una mano en su brazo, intentando calmarlo. «Álvaro, no hagas una escena», susurró, pero su esposo apenas la escuchó. Estaba demasiado enfocado en la inexplicable hostilidad de su padre. «Si tienes algo que decir, dilo de una vez», desafió Álvaro, con los puños apretados. Fernando mantuvo la mirada un largo segundo. Finalmente, exhaló pesadamente y dijo, con una calma tensa, «No ahora». Clara sintió un nudo en la garganta. Algo estaba profundamente mal. Lo sentía en los huesos. Pero irse en ese momento, después de que la humillaran de esa manera, significaría darle la razón a Fernando. Y eso era algo que su orgullo no le permitiría. «Si Álvaro quiere que me vaya, me iré. Pero si no, con todo respeto, no tiene derecho a pedirme que lo haga». Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Fernando cerró los ojos un instante, como si esa respuesta le doliera más de lo que debería. Victoria tomó la mano de su esposo con fuerza, sus dedos apretando los suyos con desesperación. «No lo hagas aquí», susurró, con una angustia evidente. Fernando se pasó una mano por la cara, como si estuviera cansado de cargar un peso insoportable. Finalmente, se apartó sin decir una palabra más. Pero la sensación de peligro quedó suspendida en el aire. Álvaro tomó la mano de Clara y la apretó con fuerza. «No tienes que irte a ninguna parte», le susurró. Y aunque su gesto la reconfortó, Clara no pudo evitar la sensación de que esto apenas estaba comenzando. El aire en la sala estaba cargado de tensión. Las voces de los invitados parecían haberse apagado, y aunque la música seguía sonando, ya nadie prestaba atención. Álvaro se irguió con los puños apretados. Había soportado la actitud de su padre hasta ahora, pero que intentara humillar a Clara sin motivo era inaceptable. «No me voy a quedar callado. No hasta que me digas la verdad». Su voz resonó con dureza. Fernando lo miró, sintiendo el peso de su decisión. No había escapatoria. La verdad iba a salir, pero no allí, no delante de todos. Victoria miraba la escena con angustia. Sabía que este momento llegaría, pero no pensó que sería así, en medio de la boda de su hija, frente a decenas de personas. Se acercó a su esposo y, en un susurro, intentó detenerlo. «Fernando, por favor, no hagas esto aquí». Pero negó con la cabeza. Su hijo no le daba alternativa. Tomó aire, se enderezó y miró a Álvaro con solemnidad. «Está bien, pero no aquí». Su voz no admitía discusión. «Mañana en casa. Y no venga solo. Que Clara también esté». Clara sintió un escalofrío. La forma en que Fernando lo había dicho. Había algo definitivo en su tono. Algo que no solo afectaba a Álvaro, sino a ella también. Quiso preguntar qué significaba todo eso, pero sabía que no obtendría respuesta en ese momento. En cambio, miró a Álvaro, tratando de leer en sus ojos si él sospechaba lo mismo que ella. Y, por primera vez en la noche, lo vio dudar. Julia, que había observado todo desde el otro extremo de la sala, sintió que su paciencia se agotaba. ¿Por qué su esposo estaba tan involucrado en esto? ¿Por qué actuaba como si proteger a Clara fuera más importante que la boda de su hermana? Caminó hasta él y le tomó del brazo. «Álvaro, ¿podemos hablar?» Su tono era dulce, pero sus ojos estaban llenos de preguntas. Él se giró con gesto tenso. «No ahora, Julia». Su esposa sintió una punzada de indignación. Nunca le había hablado así. Nunca la había apartado con tanta frialdad. Fernando miró a su esposa una última vez antes de girarse y salir del salón. Victoria sintió las piernas temblarle. Cuando vio a su hijo y a Clara juntos, sintió un terror que no había experimentado en años. Tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Caminó hacia Álvaro y lo tomó de la mano con fuerza. «No vayas mañana», le susurró. Su hijo la miró con incredulidad. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» Pero Victoria no respondió. Solo lo miró con una tristeza infinita antes de soltarle la mano y alejarse. Álvaro sintió que la rabia inicial daba paso a algo peor, el miedo. No entendía lo que pasaba, pero estaba claro que su familia escondía algo. Algo grande. Algo que no querían que descubriera. Miró a Clara, que ahora parecía inquieta, perdida en pensamientos oscuros. Su padre los había citado a ambos. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver ella en todo esto? La boda siguió, pero nadie de la familia disfrutó del resto de la noche. Álvaro estaba en una nube de confusión. Clara apenas habló con él. ¿Y Julia? Julia lo observaba con el corazón encogido. Sabía que su matrimonio no era perfecto, pero nunca había sentido que lo estaba perdiendo. Y ahora, por primera vez, tenía miedo de que eso estuviera pasando. Cuando la noche terminó, Clara se despidió sin muchas palabras.
Álvaro intentó calmarla, pero ella solo le sonrió con una tristeza que él no entendió. «Mañana nos vemos», le dijo antes de irse. Álvaro la vio alejarse y sintió que algo en su mundo se rompía, aunque todavía no sabía qué. Esa noche, Álvaro apenas pudo dormir. La imagen de su madre suplicándole que no fuera, el tono severo de su padre, la reacción inquietante de Clara, todo giraba en su mente sin cesar. Lo único que sabía era que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Álvaro llegó a la casa de sus padres con el estómago revuelto. Nunca antes había sentido esta incertidumbre, esta sensación de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Junto a él, Clara permanecía en silencio, con la vista fija en la ventanilla del auto. Habían hablado poco desde la boda. El peso de la incertidumbre los envolvía a ambos, atrapados en una tensión que ninguno se atrevía a nombrar. Cuando estacionaron frente a la gran casona familiar, Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era la primera vez que entraba a una casa con nervios, pero esta vez era diferente. Victoria los recibió con el rostro tenso y los ojos cargados de una tristeza insondable. No los abrazó ni sonrió, simplemente les indicó con un leve gesto que pasaran. Álvaro le sostuvo la mirada, buscando respuestas en su expresión, pero su madre apartó la vista rápidamente. «Tu padre los espera en el estudio», murmuró con voz apagada. Álvaro frunció el ceño. Nunca lo llamaban al estudio. Si su padre quería hablar en ese lugar, significaba que la conversación no era solo importante, era definitiva. Al cruzar la puerta, encontró a Fernando de pie junto a una estantería, con un vaso de whisky en la mano. No se giró inmediatamente, como si necesitara unos segundos más antes de enfrentar lo inevitable. Clara se tensó a su lado, sintiendo que la mirada de Fernando se posaba sobre ella con un peso casi físico. Álvaro no soportó más el silencio. «Papá, ¿vas a decirme de una vez qué está pasando?». Su voz tenía un filo de impaciencia. Fernando dejó el vaso sobre el escritorio con un golpe seco. Se pasó una mano por el rostro y exhaló pesadamente. Cuando habló, su voz sonó más envejecida de lo que Álvaro recordaba. «No sé cómo empezar esto», admitió, «pero es algo que debí decirte hace mucho tiempo». Miró a Clara con una mezcla de dolor y resignación, y luego volvió la vista a su hijo. «Lo que voy a contarte cambiará muchas cosas». Clara sintió que su pulso se aceleraba. No entendía por qué estaba incluida en esta conversación, porque la forma en que Fernando la miraba le causaba un nudo en el estómago. Miró a Álvaro de reojo, pero él seguía con la mandíbula tensa, esperando. Fernando inspiró hondo antes de soltar las palabras que llevaba décadas guardando. «Hace muchos años, cuando era joven, cometí un error». La confesión cayó sobre la habitación como una bomba de tiempo. Álvaro se cruzó de brazos, su expresión endurecida. «Un error», repitió con frialdad. Su padre asintió, sin intentar justificarlo. «Sí, tuve una relación con otra mujer». El aire en la sala se volvió insoportablemente denso. Álvaro sintió que el piso se movía bajo sus pies. Su padre, el hombre que siempre había predicado sobre la importancia de la familia, el que le enseñó sobre el honor y el compromiso, había cometido una traición. Su mente tardó unos segundos en procesarlo, pero entonces algo hizo clic. Sus ojos se afilaron y su cuerpo se tensó. ¿Y qué tiene que ver esto con Clara? Fernando cerró los ojos. La pregunta que más temía había llegado. Lentamente, su mirada se posó sobre Clara, quien apenas podía respirar. Su voz salió en un murmullo, porque de esa relación nació una niña. Clara sintió que el aire la abandonaba. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió de ellos. La habitación comenzó a girar a su alrededor, y la cabeza le zumbó con una intensidad insoportable. «No», murmuró sin darse cuenta. Sus manos temblaban sobre su regazo. Álvaro no se movió al principio. No podía. Sus pensamientos chocaban unos con otros, incapaces de organizarse en algo coherente. Miró a Clara y luego a su padre, buscando la mentira en sus ojos. Pero Fernando no parpadeó, no desvió la mirada. Su madre nunca me lo dijo directamente, continuó, con la voz cargada de amargura. Yo lo supe después, cuando ella desapareció. Clara negó con la cabeza. No, esto es un error. Sus palabras eran un susurro. Quiso levantarse, salir corriendo, pero su cuerpo no le respondía. Esto no podía ser cierto, no podía ser verdad. Pero el pánico en los ojos de Victoria, la culpa en la expresión de Fernando, todo encajaba como un rompecabezas cruelmente diseñado para destruirlos. Álvaro, finalmente, encontró su voz. Pero lo que salió de su boca no fue ira, fue desesperación. ¿Me estás diciendo que Clara?
Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Su pecho subía y bajaba rápidamente, el corazón golpeándole las costillas con una violencia insoportable. Fernando asintió con pesar. Clara es tu hermana. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Clara se llevó una mano a la boca, sintiendo un nudo de náusea subir por su garganta. No podía respirar, no podía moverse, no podía pensar. Todo su cuerpo temblaba y su visión se nubló por un instante. Álvaro, por su parte, sintió que su mundo se desmoronaba. Era como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo sus pies, lanzándolo al vacío. Se llevó una mano al rostro, sin poder asimilar lo que acababa de escuchar. Todo su cuerpo se tensó. Y entonces, como si una furia contenida explotara dentro de él, golpeó la pared con el puño. ¡No! Su grito retumbó en la habitación. Victoria se estremeció y Fernando cerró los ojos con resignación. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que su hijo reaccionaría así. Pero lo que más le preocupaba era lo que vendría después. Clara se levantó con torpeza, como si sus piernas no pudieran sostenerla. Miró a Álvaro con los ojos llenos de lágrimas, sin saber qué decir, sin saber cómo enfrentar el abismo que se había abierto entre ellos. Y entonces, sin poder soportarlo más, salió corriendo de la habitación. El sonido de los pasos de Clara resonaba en el pasillo, rápidos, inestables, como si pudiera huir de lo que acababa de escuchar. Su mente no podía procesarlo. Su piel ardía, su garganta se cerraba. No podía ser cierto. Esto tenía que ser una broma cruel, una equivocación. Pero la voz de Fernando seguía repitiéndose en su cabeza, implacable. Clara es tu hermana. Se tambaleó al llegar a la puerta principal, con el pecho agitado, como si le faltara el aire. Quería desaparecer, evaporarse en el aire antes de que esa verdad la atrapara para siempre. Pero Álvaro no iba a dejarla ir tan fácilmente. Salió detrás de ella con pasos furiosos, su mente un caos absoluto. Su pecho subía y bajaba con una respiración entrecortada, como si la sola idea de lo que había escuchado lo estuviera destruyendo desde dentro. Clara, espera. Su voz sonó desgarrada, desesperada, pero ella no se detuvo. No quería mirarlo, no podía mirarlo, no después de todo lo que habían compartido, después de todas las promesas susurradas en la intimidad. La alcanzó antes de que pudiera salir a la calle. La tomó del brazo con fuerza, obligándola a girarse hacia él. Sus ojos, normalmente llenos de seguridad y deseo, ahora reflejaban puro pánico. Dime que no es verdad, susurró con una voz cargada de suplicio. Pero Clara no pudo responder. Las lágrimas empezaron a brotar sin que pudiera detenerlas. Lo miró con el alma hecha pedazos, sin saber cómo enfrentar la monstruosidad que acababan de descubrir. En la sala, Victoria se abrazaba a sí misma, observando la escena desde la distancia con los ojos enrojecidos. Fernando, en cambio, no se movió. Se mantuvo en su sitio, con el rostro sombrío, con la certeza de que había destruido a su propio hijo. Había pasado toda su vida ocultando la verdad, creyendo que nunca tendría que enfrentarla. Pero el destino era cruel. Todo lo que había evitado, todo lo que había enterrado, había salido a la superficie de la peor manera posible. Clara finalmente soltó un sollozo entrecortado y apartó la mano de Álvaro con brusquedad. No puedo hacer esto. Sus palabras fueron un susurro ahogado. Su pecho subía y bajaba con violencia, como si todo su cuerpo la estuviera traicionando. Álvaro dio un paso atrás, tambaleándose, llevándose las manos al rostro. Dios mío, murmuró, como si solo ahora comenzara a entender la magnitud de lo que habían hecho. Los recuerdos los golpearon como un torbellino. Las noches robadas, las caricias furtivas, los suspiros entrecortados en la penumbra. Todo lo que habían vivido juntos se convirtió en algo sucio, en una herida abierta que nunca dejaría de sangrar. Clara sintió náuseas. Quiso gritar, pero su voz estaba atrapada en su garganta. Fernando finalmente habló, con un tono que parecía venir de un hombre mucho más viejo y cansado. Yo nunca supe de su existencia hasta que ya era tarde. Sus palabras apenas lograron atravesar el torbellino de emociones que los envolvía. Álvaro giró lentamente la cabeza hacia él, con el rostro descompuesto. ¿Y eso qué importa ahora? Su voz estaba rota. ¿De qué sirve que me lo digas ahora, después de todo lo que pasó? Victoria cerró los ojos, sintiendo como la angustia de su hijo la atravesaba. Había querido evitarlo, había intentado advertirlo, pero nunca encontró el valor para contarle la verdad. Y ahora Álvaro la miraba con el corazón hecho añicos, como si ella también fuera culpable de su tragedia. ¿Tú sabías, mamá? Su voz temblaba,
Victoria no pudo sostenerle la mirada. Sus lágrimas fueron la única respuesta que recibió. Clara retrocedió un paso, como si la distancia pudiera aliviar el dolor. Se abrazó a sí misma, temblando de pies a cabeza. «Esto no puede ser real», murmuró, con la voz quebrada. Pero era real. Era la peor verdad que podía haber imaginado. Y lo peor de todo era que no había forma de deshacer lo que habían hecho. Álvaro golpeó la pared con el puño, como si el dolor físico pudiera apaciguar el huracán dentro de él. «¡Maldición!», gritó con una furia desgarradora. Clara cerró los ojos con fuerza, sintiendo el eco de su desesperación dentro de su propio pecho. El silencio que se instaló después fue insoportable. Victoria sollozaba en un rincón. Fernando permanecía con la cabeza baja, como un hombre derrotado. Y en medio de todo, Álvaro y Clara se miraban como si fueran dos extraños. Dos almas que habían estado entrelazadas de la manera más equivocada posible. Finalmente, Clara tomó aire con dificultad y susurró: «No puedo seguir aquí». Su voz era apenas un hilo. Álvaro la miró con el alma rota, pero no trató de detenerla esta vez, porque ambos sabían que, después de esto, nada volvería a ser igual. Clara salió de la casa sin mirar atrás, sintiendo que su corazón se quedaba atrás con cada paso que daba. Álvaro no podía moverse. Se quedó en el umbral de la puerta, viendo cómo Clara se alejaba, cómo su silueta se perdía en la penumbra de la noche. Sus piernas querían correr tras ella, pero su mente gritaba que no lo hiciera. Todo lo que había creído cierto, todo lo que había construido en su vida, se había derrumbado en cuestión de minutos. La mujer a la que había amado en secreto, por la que había arriesgado su matrimonio, resultaba ser su propia sangre. Un error tan grande que ni siquiera podía concebirlo. Victoria observó a su hijo con el corazón destrozado. Nunca lo había visto así. Álvaro era fuerte, seguro, un hombre que siempre tenía una respuesta para todo. Pero en ese momento, lo que había en su rostro no era enojo, no era rabia. Era algo peor, era desesperación. Fernando se dejó caer en un sillón con la mirada perdida. Había cometido muchos errores en su vida, pero este lo superaba a todos. Álvaro soltó una carcajada seca, amarga, llena de incredulidad. «No puede ser cierto. Esto no tiene sentido». Sus manos temblaban y sintió que el aire en la sala se volvía sofocante. «No puede ser mi hermana. Es imposible». Miró a su padre con el ceño fruncido, esperando que de pronto dijera que todo había sido un malentendido, que habían cometido un error, que alguien, en algún momento, había confundido los nombres, las fechas, la historia. Pero Fernando no respondió. Solo lo miró con tristeza, con la certeza de quien sabe que ya no hay marcha atrás. Clara corrió hasta su departamento con el corazón martillándole el pecho. Sus pensamientos se atropellaban. Su mente intentaba encontrar un resquicio de lógica, una grieta en la verdad que le habían impuesto. Se encerró en su habitación, se dejó caer en el suelo y hundió el rostro entre las manos. Todo su cuerpo temblaba. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo era posible que el hombre que amaba fuera su hermano? Se sintió sucia, rota, como si su propia existencia hubiera sido una mentira. La idea de que todo lo que había compartido con Álvaro estuviera manchado con la sangre de un mismo padre la aterrorizaba. Cada beso, cada caricia, cada promesa susurrada al oído, ahora se convertían en un pecado involuntario. Quiso arrancarse la piel, borrar cada recuerdo de su memoria, pero era imposible. Lo que sentía por él no podía desaparecer de la noche a la mañana. Pero ahora, ese amor que había creído real, se había transformado en algo prohibido, en una historia maldita que nunca debería haber existido. Álvaro sintió un ardor en el pecho, una rabia que no tenía destino. Se giró bruscamente hacia su padre, con el cuerpo rígido y los puños apretados. «Dime que no es cierto». Su voz sonó rota, al borde de la desesperación. Pero Fernando no respondió. Solo lo miró con el peso de los años, con la culpa clavada en cada arruga de su rostro. Victoria, entre lágrimas, trató de acercarse a su hijo. «Álvaro, por favor», pero él se apartó bruscamente, como si su simple presencia lo quemara. «¿Desde cuándo lo sabías?». Sus ojos, antes llenos de amor hacia su madre, ahora solo reflejaban traición. Victoria sintió un nudo en la garganta. No podía hablar, no podía confesar que lo había sabido desde hacía años, que cada vez que veía a Clara sentía la sombra de la verdad acechando. Álvaro respiró hondo, tratando de controlar el torbellino en su interior. Necesitaba pruebas. No podía aceptar esto solo por palabras. «Voy a hacerme un maldito examen de ADN». Su declaración retumbó en la sala como un disparo. Fernando cerró los ojos con resignación.
Victoria se llevó una mano a la boca, sabiendo que eso solo confirmaría lo inevitable. Clara también llegó a la misma conclusión. No podía creerlo hasta tener pruebas, hasta ver con sus propios ojos que la sangre de Álvaro y la suya eran la misma. Buscó su celular con manos temblorosas y le escribió un mensaje corto. Tenemos que hacer la prueba. Álvaro leyó el mensaje en cuanto lo recibió. Sintió que su estómago se revolvía, pero respondió con la misma brevedad. Mañana. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Clara pasó horas mirando el techo, sintiendo que su vida había cambiado para siempre. Álvaro se quedó sentado en la cama, con la mirada perdida, con la sensación de que la realidad se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Al amanecer, se encontraron en una clínica sin decir palabra. Sus miradas se cruzaron, pero no hubo sonrisas, no hubo caricias. Solo había miedo, angustia y la certeza de que, en pocas horas, sus destinos serían sellados para siempre. El consultorio tenía un aire frío, aséptico, impersonal. El sonido del reloj en la pared marcaba cada segundo con una lentitud insoportable. Clara y Álvaro estaban sentados uno frente al otro, sin hablar, sin siquiera atreverse a mirarse demasiado. Habían llegado temprano a la clínica, con el corazón encogido, con la respiración contenida. La prueba de ADN estaba hecha. Ahora solo quedaba esperar. Pero la espera era un castigo. Cada minuto que pasaba era una tortura silenciosa que les recordaba la pesadilla en la que estaban atrapados. Clara tenía los brazos cruzados sobre su pecho, como si quisiera protegerse de una verdad que aún no estaba escrita. Sentía que, en cualquier momento, su mundo podía terminar de derrumbarse. Miró a Álvaro de reojo y vio que él estaba con la mirada clavada en el suelo, los puños apretados, la mandíbula rígida. Nunca lo había visto así, ni siquiera cuando discutían, ni siquiera cuando, en medio de su amor clandestino, se juraban que encontrarían una manera de estar juntos sin herir a nadie. Ahora entendía que todo había sido una mentira. De repente, Álvaro habló, con la voz ronca, como si las palabras le costaran salir. Si el resultado dice que no somos hermanos, se detuvo, tragando saliva, con el pecho subiendo y bajando con pesadez. ¿Qué harás? Clara sintió un nudo en la garganta. No había pensado en eso. No quería pensarlo, porque aunque la prueba dijera que no compartían la misma sangre, algo en su interior ya estaba roto. Algo que jamás podrían recuperar. Se humedeció los labios, evitando su mirada. No lo sé. El silencio entre ellos era como una herida abierta. Álvaro cerró los ojos un instante y se pasó una mano por el cabello, frustrado. Yo tampoco. Su voz sonaba cansada, agotada, como si le hubieran arrebatado toda la fuerza de golpe. Quería aferrarse a la posibilidad de que todo fuera un error, que su padre estuviera equivocado, que alguien hubiera manipulado la historia. Pero, en el fondo, una parte de él ya había aceptado la verdad. Clara finalmente levantó la mirada y lo enfrentó. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero también de rabia. Y sí es cierto, Álvaro, ¿qué hacemos entonces? Su voz se quebró al final, y sintió que las lágrimas volvían a arder en sus ojos. Álvaro la observó con el alma hecha pedazos. No tenía respuesta. No había salida. En ese momento, la recepcionista llamó su nombre. Los resultados estaban listos. Clara sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Se levantó con movimientos torpes, mientras Álvaro hacía lo mismo, pero ninguno de los dos se movió de inmediato. Se miraron por un largo segundo, como si ese fuera el último momento antes de perderlo todo. Finalmente, con un nudo en la garganta, caminaron juntos hacia la verdad. Clara sostenía el sobre entre sus dedos temblorosos. Era un objeto pequeño, insignificante en apariencia, pero dentro de él estaba la respuesta que podía destruirlos por completo. Sus ojos recorrieron las letras impresas en el papel, sin atreverse a abrirlo todavía. Junto a ella, Álvaro respiraba con dificultad, sintiendo el peso insoportable de la incertidumbre. Ninguno de los dos hablaba, ninguno de los dos se movía, porque sabían que, una vez que ese sobre fuera abierto, ya no habría marcha atrás. Los segundos se alargaban de manera insoportable. Clara cerró los ojos con fuerza, tratando de encontrar algo de valentía dentro del caos de su mente. Álvaro, en cambio, sintió la necesidad urgente de arrancarle el sobre de las manos y destruirlo, hacer como si nunca hubiera existido. Pero eso no cambiaría nada. La verdad ya estaba ahí, impresa en esas hojas, esperando a ser leída. Finalmente, Clara tragó saliva y rompió el sello del sobre. Su respiración era superficial, entrecortada. Sus dedos recorrieron lentamente el papel, sintiendo que su corazón latía con una fuerza descomunal.
Sus ojos se deslizaron por las palabras técnicas del informe, buscando desesperadamente la única respuesta que importaba. Álvaro observaba su expresión con una mezcla de terror y esperanza, esperando ver en su rostro un atisbo de alivio, una señal de que todo esto había sido un malentendido. Pero la señal nunca llegó. Clara sintió que el aire la abandonaba. Sus labios temblaron, sus ojos se llenaron de lágrimas, y entonces, con un movimiento lento y tembloroso, le entregó el papel a Álvaro sin decir una palabra. Él lo tomó con manos frías. Sus pupilas recorrieron el documento con rapidez, su mente intentando resistirse a comprender lo que estaba leyendo. Pero ahí estaba, frío, científico, indiscutible, 99.9% de compatibilidad. Clara era su hermana. Él sobrecayó al suelo. Álvaro retrocedió un paso, sintiendo que su pecho se contraía con una fuerza insoportable. Sus pulmones se negaban a tomar aire. Su visión se volvió borrosa. Quiso gritar, pero no pudo. Quiso llorar, pero las lágrimas no salían. Solo podía mirar a Clara, con la cara desencajada, con el alma rota. Clara se cubrió el rostro con las manos, sollozando de manera incontrolable. No había espacio para la negación. No había resquicio para la duda. La prueba era irrefutable. Todo lo que habían vivido juntos, cada beso, cada noche, cada promesa, todo había sido un error. Un error trágico. Álvaro dejó escapar una carcajada seca, amarga, desquiciada. «Esto no puede estar pasando», murmuró, llevándose las manos al cabello. Caminó de un lado a otro, sin saber qué hacer, sin saber cómo escapar de esa realidad. Se giró hacia Clara, su mirada desesperada. «Dime que hay un error». Su voz se quebró al final, pero Clara no podía decirle eso. Solo pudo sollozar más fuerte. Los recuerdos se agolparon en la mente de Álvaro, golpeándolo con la fuerza de una pesadilla. La primera vez que vio a Clara, cómo se sintió atraído de inmediato. La forma en que su piel encajaba con la suya. Cada noche de amor robado, cada mirada, cada te quiero susurrado al oído. Todo eso ahora estaba manchado con una verdad que jamás podrían borrar. Clara se levantó de golpe, respirando con dificultad. «No puedo seguir aquí». Su voz era apenas un hilo. Álvaro la miró, sintiendo que la perdía de una forma que no tenía remedio. Pero no podía detenerla. Ninguno de los dos podía. Cuando Clara salió por la puerta, Álvaro sintió que algo dentro de él moría para siempre. La casa de Álvaro se sintió vacía esa noche. No porque no hubiera ruido, sino porque él mismo era un eco de lo que solía ser. Se sentó en el borde de la cama, con la mirada fija en el suelo, sintiendo que su vida se desmoronaba en cámara lenta. Nunca había sentido un dolor así, un vacío que no podía llenarse con nada. Se llevó las manos a la cara y respiró hondo, pero el aire no bastaba. Su pecho seguía pesado, su garganta cerrada. Clara, por su parte, permanecía en su departamento con las luces apagadas. Se dejó caer en el sofá, abrazándose a sí misma, con el teléfono en la mano. No podía dejar de mirar la pantalla, como si de un momento a otro fuera a recibir un mensaje que dijera que todo era una mentira, que el laboratorio había cometido un error, que los resultados no eran reales. Pero el teléfono permaneció en silencio. No había salvación. No había escape. Álvaro había pensado que la peor parte sería recibir los resultados. Pero se equivocó. La peor parte era lo que venía después. La incertidumbre, la forma en que su cuerpo se sentía extraño, como si no le perteneciera. Durante años había sido un hombre seguro, decidido, alguien que no dudaba. Y ahora, de repente, no sabía quién era. Porque si Clara era su hermana, entonces, ¿qué quedaba de él? Julia notó el cambio en su esposo de inmediato. Desde que volvió a casa después de la prueba, Álvaro no era el mismo. Estaba distante, ausente. Apenas hablaba. Cuando ella intentaba acercarse, él la rechazaba con excusas vagas. «Estoy cansado, tengo mucho en la cabeza, no es nada». Pero Julia no era tonta. Sabía que algo había pasado, y que, fuera lo que fuera, lo estaba destrozando. Clara pasó horas en la ducha, como si el agua pudiera borrar los recuerdos de Álvaro sobre su piel. Pero no podía. Cada gota de agua solo le recordaba cómo se sentía su cuerpo contra el de él, cómo encajaban perfectamente. Cerró los ojos con fuerza, tratando de ahogar el dolor. ¿Cómo había terminado en esta pesadilla? ¿Cómo era posible que el amor que había sentido por él se transformara en algo prohibido, en un peso que jamás podría cargar? Álvaro comenzó a beber. No era algo que solía hacer, pero esa noche no podía soportar la sobriedad. Se sirvió un whisky y luego otro, intentando ahogar el huracán dentro de su pecho.
Pero el alcohol no trajo alivio. Solo hizo que su mente divagara más, que los recuerdos de Clara se volvieran más nítidos, más dolorosos. En algún punto de la madrugada, Clara se aferró a su almohada y susurró su nombre. Álvaro, como si decirlo en voz alta pudiera devolverle todo lo que acababa de perder. Pero la realidad era cruel. Lo que tenían ya no existía. No podía existir. Julia lo observó desde la puerta del dormitorio. La forma en que él bebía, en que miraba al vacío, en que suspiraba con el peso de alguien que ha perdido algo irreemplazable. Y entonces, la duda se plantó en su mente. ¿Había otra mujer? ¿Álvaro le estaba ocultando una infidelidad? Pero si así fuera, ¿por qué se veía tan roto? El tiempo se volvió un enemigo. Cada minuto pesaba como una losa, cada hora era una tortura. Álvaro quería llamar a Clara, pero no sabía qué decir. Clara quería olvidar a Álvaro, pero su cuerpo no la dejaba. Estaban atrapados en una verdad que los consumía. Finalmente, el teléfono de Álvaro vibró en la madrugada. Era un mensaje de Clara. Solo 4 palabras. No puedo más, Álvaro. Él sintió que su corazón se detenía. Álvaro sintió un escalofrío recorrerle la espalda al leer el mensaje de Clara. Su piel se erizó, su respiración se volvió errática. No puedo más, Álvaro. 4 palabras que lo sumergieron aún más en la desesperación. Se quedó mirando la pantalla del teléfono, inmóvil, debatiéndose entre responder o ignorarlo. Pero no podía ignorarlo. Nunca había podido ignorarla. Con las manos temblorosas, escribió: voy para allá. Clara estaba en su departamento, sentada en el suelo con la espalda apoyada contra la pared. La habitación estaba a oscuras, como si la falta de luz pudiera esconder la realidad que la asfixiaba. Cuando escuchó el timbre, su corazón se aceleró. Se quedó en silencio, sin moverse, esperando que Álvaro entendiera que no debía entrar. Pero el timbre sonó de nuevo, y luego una tercera vez. Finalmente, la voz de Álvaro atravesó la puerta, quebrada, desesperada. Clara, ábreme. Con un movimiento lento y tembloroso, se puso de pie y caminó hacia la puerta. Sus manos sudaban, su pecho subía y bajaba con dificultad. Abrió solo un poco, lo suficiente para verlo de pie frente a ella, con el rostro desencajado. Parecía un hombre perdido, un hombre roto. Clara sintió que su propia alma se quebraba un poco más. Sin decir una palabra, Álvaro entró y cerró la puerta tras él. Se quedaron en silencio, mirándose, atrapados en la misma tormenta. Ninguno de los dos sabía qué hacer. Ninguno de los dos sabía cómo manejar el dolor que los consumía. Finalmente, Clara murmuró: no puedo vivir con esto. Su voz era apenas un susurro, pero para Álvaro fue un golpe en el pecho. Él avanzó un paso, con los ojos brillando de angustia. ¿Y qué se supone que hagamos? Su voz temblaba. ¿Cómo se supone que sigamos adelante después de esto? Clara negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No podemos. Su voz se quebró. No hay manera, Álvaro. Él cerró los ojos con fuerza, sintiendo que el peso de la realidad lo aplastaba. La amaba. Dios, cómo la amaba. Pero ahora ese amor era un castigo, una herida abierta que nunca cerraría. Abrió los ojos de nuevo y la encontró mirándolo con la misma desesperación. Dime que podemos olvidarlo. Su voz era una súplica. Dime que podemos fingir que nunca pasó. Clara sollozó y negó lentamente. No puedo. Álvaro sintió que su mundo se desplomaba. Se pasó una mano por el rostro, intentando contener las lágrimas, pero no lo logró. Nunca había llorado por una mujer. Nunca se había sentido tan impotente. Pero con Clara era diferente. Siempre había sido diferente. Finalmente, ella susurró la pregunta que los había estado atormentando desde el momento en que recibieron los resultados. ¿Qué somos ahora? Álvaro dejó escapar una risa amarga. Sin alegría, sin luz. Nada. El silencio que siguió fue insoportable. Se quedaron allí, en medio de la oscuridad, con la verdad escrita en sus miradas. Sabían que nunca podrían volver a ser lo que fueron. Sabían que la historia que habían construido se había convertido en un error que jamás podría corregirse. Pero también sabían que, aunque intentaran enterrarlo, el amor seguía allí, latiendo, ardiendo como una llama que nunca se apagaría. Finalmente, Álvaro murmuró, con la voz destrozada: ¿cómo se supone que sigamos adelante? Clara no tenía respuesta. Álvaro regresó a casa al amanecer, pero ya no era el mismo hombre que había salido. Su cuerpo estaba presente, pero su mente seguía atrapada en aquel departamento, en la oscuridad compartida con Clara, en las palabras que nunca debieron decirse. Al cruzar la puerta,
El sonido de los tacones de Julia contra el suelo lo hizo reaccionar. Su esposa estaba despierta, esperándolo. Sus brazos cruzados sobre el pecho, su expresión seria, su mirada cargada de preguntas. ¿Dónde estabas? Su tono no era agresivo, pero tampoco suave. Álvaro sintió una punzada en el pecho. Nunca había sido un buen mentiroso, y esa noche no tenía energía para fingir. Tragó saliva y desvió la mirada. Necesitaba pensar. Julia entrecerró los ojos, estudiándolo. Su intuición le decía que había algo más, que no era solo estrés ni problemas familiares. Había una sombra en Álvaro que nunca antes había visto. No ha sido el mismo desde la boda. Dio un paso hacia él, intentando alcanzar su mirada. ¿Qué está pasando? Álvaro sintió el peso de la culpa hundirse en sus hombros. Podía decirle la verdad. Podía derrumbarse allí mismo, contarle todo, dejar que ella cargara con una parte de su tormento. Pero no podía hacerlo. No podía mirarla a los ojos y confesarle que el amor de su vida no era ella, sino una mujer con la que compartía sangre. Solo estoy cansado. La mentira salió con un hilo de voz. Julia no le creyó, pero tampoco insistió. Lo observó por un instante más, como si esperara que él se rompiera solo. Pero cuando eso no pasó, dejó escapar un suspiro pesado. Me estoy cansando de esto, Álvaro. Su voz no tenía rabia, solo tristeza. Si hay algo que no me estás diciendo, tarde o temprano lo descubriré. Álvaro no respondió. No podía. Mientras tanto, Clara no había dormido. Seguía sentada en el suelo de su departamento, con la mente dando vueltas en círculos. Había intentado llorar, pero las lágrimas se habían secado. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente no la dejaba descansar. Se llevó una mano al pecho, tratando de calmar la opresión que sentía. Pero nada la aliviaba. Nada podía aliviarla. El recuerdo de Álvaro estaba en cada rincón. Su voz seguía resonando en su cabeza. Sus manos seguían marcadas en su piel. Su amor seguía vivo dentro de ella, aunque ahora fuera un amor imposible. Pensó en marcharse, huir de todo, buscar otro lugar, otro país, otro destino. Pero, ¿qué cambiaría eso? La verdad seguiría persiguiéndola. Álvaro seguiría viviendo en su mente, en su sangre. No había escapatoria. Victoria tampoco podía dormir. Había pasado la noche en vela, sentada en el borde de la cama, con el corazón encogido. Había intentado proteger a su hijo de esta verdad durante años, pero al final, el destino había sido más cruel. Miró a su esposo, que dormía profundamente, como si no acabara de destruir la vida de todos. Quiso despertarlo, gritarle que era su culpa, que él había sido el responsable de este desastre. Pero se contuvo. No serviría de nada. Álvaro pasó el día en automático. No respondió llamadas, no atendió reuniones, no hizo nada de lo que solía hacer. Julia lo observaba con una mezcla de frustración y dolor. Sabía que su esposo le estaba ocultando algo, y la idea de que fuera otra mujer la atormentaba. Finalmente, esa noche, cuando se acostaron, Julia no pudo soportarlo más. Dímelo de una vez, Álvaro. Su voz sonó dura. Él giró la cabeza, mirándola a los ojos por primera vez en todo el día. ¿Decirte qué? Julia dejó escapar una risa sarcástica. Sea lo que sea que te tiene así. No puedo seguir casada con un hombre que se comporta como un fantasma. Álvaro sintió una punzada de angustia. Quería decirle que no tenía nada que ver con ella, que no era otra mujer, que era algo peor. Pero las palabras no salieron. Solo se quedó en silencio, con la mirada perdida. Julia sintió que su corazón se rompía un poco más. Julia ya no podía soportarlo más. Había sido paciente, había esperado, había intentado creer en las excusas de Álvaro. Pero la verdad estaba ahí, acechándola en cada mirada esquiva, en cada respuesta vacía. No era solo el estrés, no era solo un problema familiar. Su esposo se estaba desmoronando, y ella no tenía idea de por qué. Pero si algo tenía claro, era que había otra mujer. Esa tarde, cuando Álvaro llegó a casa, Julia lo esperaba en la sala, con los brazos cruzados y el rostro firme. Siéntate. No era una petición, era una orden. Álvaro la miró con cansancio, con la sombra de alguien que ya no tenía fuerzas para pelear. Sin decir palabra, obedeció. Julia tomó aire. Su pecho subía y bajaba con lentitud, como si estuviera acumulando toda la paciencia que le quedaba. No voy a seguir con este juego, Álvaro. Su voz era fría, cortante. Tienes otra mujer. No sé quién es. No sé cuánto tiempo llevas con ella, pero lo sé. Álvaro sintió un nudo en el estómago. Por un segundo,
Consideró negarlo, fingir indignación, intentar salvar lo poco que quedaba de su matrimonio. Pero, ¿para qué? La verdad que lo atormentaba era mucho peor de lo que Julia imaginaba. Así que solo cerró los ojos y exhaló, sin decir nada. Ese silencio fue peor que cualquier confesión. Julia sintió que el piso se hundía bajo sus pies. Sus labios se separaron con incredulidad. Dios, es cierto. Álvaro se pasó una mano por el rostro. No es lo que piensas. Julia soltó una risa amarga. Ah, no. Entonces dime qué es. ¿Quién es ella? Él abrió la boca, pero las palabras se atoraron en su garganta. No podía decirlo. No podía confesarle la verdad más oscura de su vida. Entonces, Julia entrecerró los ojos y lo estudió con atención. Su esposo estaba roto, pero no con la culpa de un hombre infiel. No con la culpa de alguien que simplemente había cometido un error. Había algo más, algo profundo, algo que lo estaba matando por dentro. Su voz se suavizó. ¿Ada? Él negó con la cabeza y se levantó de golpe, alejándose como si el aire en la sala se hubiera vuelto irrespirable. No puedes entenderlo, Julia. Ni siquiera yo lo entiendo. Julia sintió que su pecho se oprimía. Entonces dímelo, por Dios. Pero Álvaro solo la miró con el alma hecha pedazos. Y entonces, en ese instante, Julia comprendió que lo había perdido. No sabía cómo, no sabía con quién, pero el hombre que amaba ya no era suyo. Horas más tarde, Clara estaba guardando algunas cosas en una maleta cuando su teléfono vibró. Un mensaje. Necesito verte. Su corazón se detuvo por un segundo. Clara estaba sentada en la orilla de su cama, con la maleta a medio cerrar a su lado. Había tomado la decisión de irse, de empezar de nuevo en algún lugar donde su sombra no estuviera ligada a la de Álvaro. Pero el mensaje en su teléfono la paralizó. Necesito verte. 4 palabras que deshicieron todo el control que intentaba imponerle a su vida. Sabía que no debía ir. Sabía que lo correcto era dejarlo atrás. Pero su corazón, terco y rebelde, la empujaba a hacerlo. Álvaro esperaba en su auto, con el motor apagado y los nudillos blancos de tanto apretar el volante. No sabía qué iba a decirle. No sabía cómo terminar algo que jamás debió haber empezado. Pero no podía dejarla ir sin verla una última vez. No después de todo lo que habían sido. No después de todo lo que seguían siendo. Aunque el mundo se empeñara en convertirlo en algo sucio. Cuando Clara abrió la puerta y lo vio, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No había pasado tanto tiempo, pero él parecía diferente. Más delgado, más cansado, más roto. Y entonces lo supo. Él tampoco había podido dormir, tampoco había podido comer, tampoco había podido seguir adelante. Estaban atados, condenados a sentir esto para siempre. Álvaro bajó del auto y se quedó frente a ella, sin saber cómo empezar. ¿Te vas?, preguntó, mirando la maleta. Clara asintió con un nudo en la garganta. No puedo quedarme aquí, Álvaro. Él sintió una punzada en el pecho. ¿Y crees que irte va a cambiar algo? Clara respiró hondo. No lo sé, pero tengo que intentarlo. El silencio entre ellos se hizo insoportable. Todo lo que querían decirse estaba ahí, en el aire, flotando entre ellos como un peso imposible de ignorar. Pero no había palabras suficientes para abarcar la magnitud de lo que sentían. Finalmente, Álvaro murmuró: «Dime cómo se supone que voy a vivir sin ti». Clara apretó los labios con fuerza, conteniendo las lágrimas. «De la misma forma en que yo voy a vivir sin ti». Él dejó escapar una risa amarga. «Eso no es vida». Clara negó con la cabeza, con los ojos llenos de dolor. «Pero es lo único que nos queda». Álvaro la miró fijamente, grabándose cada detalle de su rostro. Quería recordarla así, con la brisa moviendo su cabello, con los ojos tristes pero hermosos, con la dignidad intacta a pesar de todo lo que habían perdido. Finalmente, dio un paso atrás. «Si esto es lo que quieres». Clara tragó saliva y asintió, aunque cada fibra de su ser gritaba que no. «Es lo que necesitamos». Álvaro cerró los ojos por un momento, como si al abrirlos todo fuera a ser distinto. Pero cuando los abrió, Clara seguía allí, con la maleta en la mano y el corazón destrozado. Sin decir más, ella caminó hasta el taxi que la esperaba. Se detuvo antes de subir y lo miró una última vez. No dijo adiós. No podía. Solo le regaló una última mirada, un último suspiro compartido. Luego, subió y se fue. Álvaro se quedó de pie, viendo el auto alejarse, sintiendo que el amor más grande de su vida se desvanecía para siempre. Días después, Julia dejó la casa sin decir una palabra. No necesitó saber la verdad completa para entender que su matrimonio estaba muerto.
Álvaro ni siquiera intentó detenerla. Victoria miraba a su hijo desde la distancia, con el corazón roto. Quiso abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien. Pero ¿cómo decirle eso, si ella misma no lo creía? Fernando se encerró en su despacho, bebiendo más de la cuenta. Sabía que lo que había hecho había destruido a su hijo. Pero el pasado no podía cambiarse. Y el futuro era solo ruinas. Álvaro se quedó con los restos de su vida. Aprendió a seguir adelante, o al menos a fingirlo. Con el tiempo, dejó de esperar verla en la calle. Dejó de soñar con ella cada noche. Pero nunca dejó de amarla. Porque hay amores que el tiempo no mata. Solo los deja suspendidos en el aire, como un susurro imposible. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.